Gracias por disponer tu corazón a recibir y vivir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo 402, en donde el Espíritu Santo nos invita a vivir libertad de autoengaño. Bendiciones. Cómo salir de autoengaño y prevenir vivir en él. Cada hijo divino es traído a vivir verdad, y para ello tiene que ser hecho libre de engaño. El peor engaño es el autoengaño. Saberte en el pacto eterno, saberte poseedor o poseedora de un compromiso eterno que Dios cumple contigo, es el fundamento desde el cual tú puedes vivir fe. Recuerda que fe, en la renovación que estamos permitiéndole a Dios realizar en nuestro entendimiento, es única y exclusivamente la vivencia del compromiso que Dios ha hecho contigo. Si Él te revela una verdad, es para que Él la cumpla en tu vida. Por ejemplo, si Dios habla a tu vida las palabras de ama a tus enemigos y tú le compras esa verdad y vives el proceso por el cual Él lo cumple y te encuentras viviendo ese amor, ¿sí? Ya no un concepto, mucho menos un imposible, sino te toca vivirlo y se lo permites. Entonces, esa comprobación ahora establece en ti el entendimiento de esa verdad, porque lo has vivido. Tienes la evidencia. Y bueno, si estas cosas están aclarándose en tu corazón y tú te estás disponiendo a vivirlas, pues el producto va a ser la promesa cumplida en tu vida. El que se detiene en este proceso, pues simplemente demora la comprobación que Dios anhela darte. Y es por eso que el Espíritu Santo dice con mucha insistencia en la carta de Santiago que cuidemos de no vivir el autoengaño. ¿Tú recuerdas cómo ocurre el autoengaño? Dice, aquel que oye la palabra que Dios le habla, pero no la hace, no la vive, no llega a la comprobación, a sí mismo se engaña. Una cosa es que el trabajo del engañador funcione, ¿no? Porque traemos engaños puestos que nos fueron heredados, cosas que compramos como verdad, pero no lo son. ¿Te das cuenta? Eso es el engaño. El engaño es verdades falsas que hemos comprado. Y cuando una persona compra algo como verdad, así lo vive. Entonces algunos traemos engaños puestos todavía, son obras del diablo, por la manera en que hayan sucedido, pero esos engaños van a ser confrontados y destruidos ¿cómo? Con la verdad divina. Pero otra cosa es cuando yo, voy a usarme de ejemplo, me autoengaño. Es muy importante que le permitamos a Él mostrarnos cómo salir de allí, porque en la mayoría de los casos traemos autoengaño y cómo prevenir reincidir en ello. ¿Cómo prevengo el autoengaño? Viviendo fe. Ese es el resumen.
En otras palabras, me presto a oír a Dios, a hablarme su palabra. Cuando eso sucede, se la compro. Es una transacción que ocurre en tu espíritu, en mi espíritu. Yo le tomo la palabra. Entonces, su fe, la virtud divina que me capacita para vivir creyéndole fiel, se detona en mi espíritu y yo puedo ahora vivir el proceso del cumplimiento de eso que él se comprometió a hacer realidad en mi vida. Y no hay autoengaño, porque esa es la ruta corta, eso es la manera sencilla, donde lo que está actuando es Dios y su poder para hacer lo que promete en mi vida. Y si yo aprendo a vivir así, pues obviamente el resultado de lo que Él es capaz de hacer va a ser obvio en mi vida sin demoras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso no es lo que yo sé vivir? Porque, por ejemplo, en lugar de sentarme a oír a Dios, no solo en reuniones como esta, sino en mi vida cotidiana, esa función que debe ser normal ahora que soy hijo de Dios, todavía no está establecida, porque en mi proceso interno, yo primero me escucho a mí, por ejemplo, aquí adentro, y luego escucho a otros y a lo mejor en algún momento escucho a Dios. ¿Has vivido o eventos o te ha tocado ver a personas que llegan a esto en eventos difíciles, ¿no? Y dicen, bueno, ya hicimos todo lo que se pudo, ahora está en las manos de Dios? ¿Cómo te parece eso? Debíamos haber empezado, ¿qué? En las manos de Dios, ¿no? ¿Te parece más correcto? Pero ya dimos vueltas, subimos, bajamos, fuimos, venimos, tratamos, y cuando ya nos damos por vencidos, entonces le vamos a dar oportunidad a Dios a ver qué hace. Eso es el entendimiento engañado. Entonces, si como hijos de Dios, nuestro entendimiento, nuestro proceso interno no opera en semejanza con Jesús todavía, pues ahí empieza el trabajo que Dios tiene que hacer, porque si tú, por ejemplo, al escuchar esto dices, en tu corazón, que es donde ocurre todo, tu espíritu, pues yo tengo que cambiar eso. Sigue el engaño. ¿Cómo lo cambias? O sea, ojalá una gran cantidad de nosotros ya estemos clarísimos en que o lo hace Dios en ti o no sucede. Y que invertirnos en tratar de lograr es, en efecto, rechazar que Él lo haga en ti. Y por lo tanto, complicar las cosas, porque en ese querer hacer cometemos muchísimos errores, nos abrimos a más engaño y te das cuenta, conforme se acumula el engaño, pues menos vives en la verdad. La verdad te hace libre. ¿Qué te hace el engaño? Lo opuesto, te esclaviza. Verdad se vive en fe. Fe es el estado de confianza en el prometedor, quien es fiel y permanece fiel. El autoengaño entonces ocurre cuando, en lugar de venir a fe, que es la ruta corta que describimos, Dios me dice, ama a tus enemigos. Y la respuesta sencilla, directa de mi corazón como su hijo es, Padre, gracias por hacerlo realidad en mí. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer para cumplirlo. A mí me toca permanecer creyéndole, comprometido y fiel para cumplir lo que se ha comprometido a hacer en mi vida. Cualquier desviación de eso me lleva a autoengaño. Por ejemplo, no, ya sé que Dios quiere que yo ame, pero a mí me falta mucho. ¿Tú escuchas fe en eso? No existe. Autoengaño.
Otro de los grandes autoengaños es cuando ya no estemos en este terreno, entonces vamos a ser perfectos. Bueno, el que cree eso está declarando, consciente o no, que el prometedor es incapaz de cumplir su compromiso aquí. Y entonces, por supuesto que no va a haber el proceso de verdad por el cual Dios cumple lo que prometió hacer, porque no hay fe. Si fuera del ámbito que la fe produce en tu espíritu, la promesa no puede ser cumplida. Así que es importantísimo evitar cualquier otra alternativa en nuestro corazón, porque estamos hablando de los caminos nuestros aquí adentro, cómo caminamos las cosas, ¿sí? Cómo procesamos las cosas internamente. Y ser purificados en este proceso tan maravilloso, tan poderoso como es la fe, tiene una consecuencia enorme, porque el que vive por fe y para fe, pues ve a Dios hacer en su vida y con él o ella lo que ha prometido. Y ser esa persona, pues es maravilloso, porque la promesa, recuerda, es nada menos que traerte a semejanza con Jesús. Pero hoy se trata de un parteaguas, ¿no? De entender que o vivo fe o caigo en autoengaño con respecto a lo que Dios me habla. Vamos ahora entonces a hablar de cómo evitar el autoengaño. Si entendemos que el autoengaño es cualquier variante, no importa cómo se vista, se pinte, se describa, se presente, que se desvíe de la ruta directa. Dios me dijo, yo le compré la verdad que me habló y estoy viviendo el cumplimiento que Él está ejecutando en mi vida. Cualquier desviación de eso me autoengaña, porque me obliga entonces a explicarme por qué no estoy viviendo lo que Dios me dice. ¿Te das cuenta de cuántas veces yo lo veo en mi pasado de ignorancia, explicando, justificando, razonando por qué no estoy viviendo lo que Dios dice? Ah, pues por esto, por aquello, por 1001 razones. Y encuentras quien te haga eco, ¿no? ¿No? Porque necesitas vivir contigo mismo de alguna manera. Fe no tolera eso. Eligiendo vivir la fidelidad de Abba. Fe no disfraza los factores terrenales, ni pasados ni presentes que se oponen a la promesa divina. Fe los enumera tal cual son, y frente a ellos adjudica fidelidad y competencia al prometedor. Fe nunca disfraza las cosas. Y esto es algo importantísimo, porque al enemigo le encanta atacar a los que se paran en fe con la realidad y acusarlos de estarse, fíjense qué interesante, de estarse autoengañando. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que decidió comprarle a Dios la verdad de que lo iba a hacer padre de multitudes. Y han pasado más de 20 años. Él ya estaba en la entrada a la última etapa de su tiempo en la tierra cuando Dios le habló, 75 años de edad, y ya va en los 90 y tantos y nada, no hay hijo de la promesa, porque el que él produjo por tratar de ayudar a Dios, Dios le dijo claramente, no, Señor, ese no es. Y eso habla del autoengaño, ¿no? Qué tan fácil es caer en autoengaño cuando
alguien te ofrece una alternativa a que Dios lo cumpla, nunca la compres. Entonces, el Espíritu Santo nos muestra a Abraham ya más claro en lo que es fe, en Romanos el capítulo 4, y nos dice lo siguiente. Dice que Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, y declara allí, que lo hizo viendo su cuerpo que estaba ya como muerto en el aspecto de procrear, ¿sí? Sin capacidad de procrear. Y la otra realidad terrenal es que Sara nunca fue capaz de concebir. Entonces tienes a un varón que ya no puede procrear y a una mujer que nunca pudo concebir. Y esa es la realidad terrenal. ¿Estamos aquí? Entonces, Abraham nunca se hizo tonto al respecto, nunca se mintió a sí mismo, nunca disfrazó esa realidad. Eso es lo hermoso de fe. Fe nunca te dice, haz como que no. Eso es otra vez autoengaño. Abraham pudo ver, estos son los factores con los que Dios tiene que trabajar. Ahí está fe. Y dice ahí en Romanos 4, dice, sino que consideró a Dios poderoso para cumplir lo que le había prometido. Mira, en cada una de nuestras vidas hay factores que bajo las realidades terrenales son incambiables. Pueden ser asuntos de toda índole, algunos físicos, para algunos pasamos por todo tipo de cosas. Pero fe, la virtud divina que te capacita para creerle a Dios, te permite ver esas cosas con toda claridad y creerle fiel y poderoso para cumplir su promesa contigo. Fortalecerte en fe es ese ejercicio, ¿sí? Es el ejercicio de enfrentar las realidades sin disfrazarlas, pero no enfrentarlas solo. Regresemos al caso de Abraham y de Sara. Ella estéril, él incapaz. ¿Cómo producen un hijo? Pues la respuesta es sencilla, no pueden. Pero lo hermoso de no tener que autoengañarnos es que no tiene nada que ver ni con que yo sea incapaz, ni con que ella sea estéril, tiene que ver con el que prometió. ¿Cómo lo adjudico a él? El compromiso eterno de Abba. Dios ha comprometido a hacernos verdaderamente libres por conocer la verdad, lo cual solo puede ocurrir si se la compro y me dispongo a verle cumpliéndole en mi vida, creyéndole fiel y desechando todo engaño que me ofrece alternativas a su promesa cumplida. Nuestro papá no está ocupado en apapacharnos y aguantarnos así como estamos y decir, pues ni modo, así es él, así es ella, ¿qué le vamos a hacer? No, él está comprometido con los que le creen a hacerlos semejantes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a perfeccionar la obra que ha iniciado en cada una de nuestras vidas, a llevarnos a la estatura del varón perfecto, a traernos arraigados y cimentados en amor al conocimiento pleno y absoluto del amor que Él es, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te es suficiente eso como promesas? Estoy citando la Escritura.
¿La has comprado? ¿Le has comprado esa verdad para ti? ¿O estamos en autoengaño? La Biblia dice. ¿Cómo te cumple la Biblia? ¿Podrá la Biblia cumplirte algo? Tú dices, hermano, ¿cómo habla usted? No, amado hermano, yo no estoy hablando de mi cuenta, de mis pistolas. Es que Dios tiene que confrontar todas estas cosas que traemos pegadas que están impidiendo que vivamos fe, porque ahí es donde se abre la puerta al engaño. Es terrible cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, sale con que, pues es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dijo Dios eso? Lo que él dijo es, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que te das cuenta de la importancia que tiene lo que hoy Dios nos trae a la mesa. Esto es amor, hermanos. Esto no es un regaño, esto es sacarnos de engaño. Esto es abrirnos los ojos, esto es confrontarnos a cada uno donde estemos. Yo estoy siendo confrontado hoy con esta palabra y espero que tú también. Porque él la pone clarísima. Hijo, hija, sabes que yo conozco tus circunstancias, yo conozco tu pasado, yo conozco de dónde has andado, qué has hecho, qué te hicieron, qué heredaste biológicamente, genéticamente. Todo lo conozco de ti, todo. Salmo 139. Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Y con ese conocimiento, ¿sí? Con ese perfecto conocimiento de ti y de mí, se ha comprometido a transformarnos en la semejanza de su Hijo. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!